Ok, bueno, comenzando con la segunda parte de la clase de hoy, vamos a iniciar con una sesión de preguntas antes de dar continuidad con la misma. Adelante, atiendo sus dudas. Gabriel, Cristian. Doctor, tenía una duda. Entre los neutrones existe un intercambio de los piones, pero ¿estos piones son neutros o son positivos o negativos o de preferencia tienen un tipo de carga? Ok, gracias por tu pregunta. En realidad existen tres tipos de piones. Existe el pion positivo que ves acá, existe el pion negativo con la misma masa y existe el pion neutro, que es una combinación diferente de quarks, es un down y un anti-down. No está acá en la tabla, pero en realidad podríamos decir entonces que son tres tipos de piones que existen en la naturaleza. ¿Ok? Y, en, Dime. sí, y justamente entre el protón y el neutrón existe un intercambio de esos piones. Eh, ¿Tienen alguna preferencia de carga o pueden ser los tres? No, dependiendo de la escala a donde se realiza la interacción, esto lo vamos a ver, justo como decíamos antes, al final de esta lección. Pero imagínate de que nos vayamos, digamos, acercando a la escala donde están justamente presentes el protón y el neutrón, digamos, ¿no? Que utilizaremos esta gráfica, esta escala. Me preguntarás, ¿qué escala estamos, digamos, viendo en la interacción única, digamos, que tenemos en este caso con el protón y el neutrón? Es una escala proporcional a la escala de Fermi, es decir, 10 a la menos 15 metros. ¿De dónde viene, digamos, esa escala? Justamente de la escala de la mediadora, o la escala asociada a la partícula mediadora, que es el pión. Ahora, como entre los piones cargados y el pión neutro existe una ligera diferencia en la masa, más o menos de unos 5 MEPS, la masa del pión neutro es de 135, alrededor de 135, entonces es una escala, digamos que dependiendo de la masa de la diferencia entre los cargados y el neutro, daría la escala de la fuerza nuclear. Entonces eso quiere decir de que podrían interactuar, dependiendo de la escala, los piones neutros también, ¿no? En la interacción nuclear. Y ya si tú vas, por ejemplo, a escalas mucho más pequeñas, entonces el pion deja de ser, digamos, el mediador de la fuerza y estarías ya introduciéndote en la escala interna, por ejemplo, de los bariones, es decir, de los protones o los neutrones, donde sabemos que a esa escala, volviendo a la tablita, a esa escala tenemos, por ejemplo, la interacción entre los quarks que es mediada, por ejemplo, por el gluón. Aquí en esta tabla justamente podemos ver que la partícula mediadora a la escala digamos, interna en la formación de los bariones o a la escala donde interactúan justamente los quarks para poder formar el barión o el mesón en su defecto, estaría la partícula, mejor dicho, mediadora sería el gluón, ¿no? Y bueno, continuando, digamos, con esta información, en esta tabla justamente tenemos comparada, digamos, la fuerza nuclear fuerte, en este caso, yendo, digamos, específicamente a hablar de la escala de los quarks, donde tenemos la partícula medidora, que es el gluón, como habíamos dicho, tenemos justamente la comparación con la, digamos, fuerza electromagnética, la débil y la gravitacional. Y ustedes, por ejemplo, poniendo en este cuadro, ¿ven, no? Poniendo como la magnitud 1, digamos, a la escala nuclear fuerte, vemos que, por ejemplo, la electromagnética es 100 veces más débil, la débil es, ¿no? 5, un factor 5 veces más pequeña que la electromagnética, y bueno, y la gravitacional es absurdamente, digamos, pequeña, digamos, comparada con la intensidad de la fuerza fuerte. Pero otra característica que tienen estas fuerzas es el campo de acción o el rango, se denomina así, o sea, cuál es el rango de acción de las fuerzas aquí presentes, ¿no? Y como habíamos mencionado, por ejemplo, nuevamente hablando de la fuerza nuclear, la escala a la cual actúa es pequeñísima, ¿no? De hecho, digamos, volviendo a la escala de la interacción
entre los nucleones a la escala donde la partícula medidora es el pión, ¿no? Es justamente la escala que corresponde al Fermi, más o menos, ¿no? O un poco más allá del Fermi, pero no va más, su campo de acción no es más grande, digamos, que este valor numérico que corresponde al femtómetro, ¿no? O sea, a las 10 a la menos 15 metros. En cambio, la electromagnética sabemos que puede estar presente, o el campo de acción de la misma puede ser mucho más amplia, ¿no? De hecho, está presente a la escala nuclear, ¿no? Y puede también estar presente a la escala atómica. Y bueno, más adelante daré algunos números de las escalas en las cuales estamos hablando, pero por ejemplo, les adelanto de que entre la escala del núcleo, que es más o menos la escala del femtómetro o del Fermi, 10 a la menos 15 metros, la escala, comparada con la escala del átomo, ¿no? Es un factor de 10 a las 5 veces más pequeña, digamos, comparada con la del átomo. O sea, podemos decir que es 100.000 veces más grande el átomo que el núcleo, ¿no? Para tener una idea. Entonces, y sabemos bien que el responsable o la fuerza responsable de mantener unidos los núcleos de los átomos con los electrones, incluso yendo a escalas más grandes, ¿no? Mantener, digamos, unidos los átomos y formar así las moléculas, el responsable es justamente, la fuerza responsable es la fuerza electromagnética. Entonces, dense cuenta que a mayor escala la fuerza electromagnética está cada vez más, o sigue siendo presente, digamos, ¿no? Y digamos, el extremo de la interacción de las fuerzas a gran escala sería justamente la de la fuerza gravitacional, que es justamente la que es responsable de mantener, por ejemplo, unido, por ejemplo, objetos muy grandes en el universo, digamos, ¿no? Aquí justamente tengo un recuadrito donde quiero ilustrar esto que estoy comentando en este momento y justamente la fuerza gravitacional vendría a ser la responsable de, por ejemplo, eh, en mantener, digamos, las órbitas de los planetas alrededor del Sol o la misma interacción dinámica que tiene todo el sistema solar en la galaxia y así podemos ir a escalas mucho más grandes, ¿no? Bien, no sé si se ha entendido esa parte. ¿Hay alguna duda más, Gabriel? Sí, entendido, doctor. Tengo una última Claro, adelante. pregunta. Eh, a lo que yo sabía, los piones tienen un tiempo, a lo que yo sabía, los piones tienen un tiempo de vida media, ¿no? Y tienen Ujú. diferente estabilidad, digamos. Los cargados tienen una estabilidad diferente al neutro. Mi pregunta va referida a que si la estabilidad del núcleo atómico tiene que estar relacionado con los piones o no está relacionado su estabilidad con los piones. Muy buena tu pregunta. Sí, otro de los factores, digamos, que determinaría justamente esta escala corta de acción, digamos, de la fuerza nuclear es el tiempo de vida del pión. Porque, digamos, a ver, estamos hablando naturalmente de tiempos muy pequeños, ¿no? El tiempo de vida del pión en el vacío, o sea, antes de que este decaiga, ¿no? Es de alrededor de 10 a la menos 8 segundos, ¿sí? Aproximadamente. Por ejemplo, comparada con el tiempo de vida del muón, por ejemplo, ¿no? Que es el leptón, que luego es producto, digamos, del decaimiento del pión, como habíamos visto, ¿no? El muón vive 2.2 microsegundos, ¿no? O tiene un tiempo de vida medio de 2 microsegundos. Entonces esto le permite, naturalmente, digamos, a tener un campo de interactuar más tiempo, digamos, a una escala más grande que naturalmente la cual pueda interactuar el pión. Y justamente también esto podemos incluirla, digamos, como los efectos generales en las características que estamos introduciendo en la descripción de la fuerza nuclear a la escala que representa, ¿no? ¿Alguna otra duda? No estoy, por el momento todo claro. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ti por las preguntas. Cristian, ¿tú tienes alguna pregunta? Disculpe, doc, estaba viendo un poco la tabla y esa parte que habla sobre el PIN, Ujú. sobre el valor de menos uno, 2, ¿cómo establece esa situación, esos valores?
¿Cuál valor? ¿El del spin? ¿Este S te refieres? Sí, esos valores, Ah, es esos de menos uno, uno menos, de... sí, es el spin asociado a la partícula. El spin, bueno, recordaremos un poquito que la definición correcta de spin es el momento angular intrínseco, ¿no? Entonces, este momento angular intrínseco como propiedad, digamos, cuántica, en la descripción justamente de estas partículas, bueno, en realidad de toda la estructura, digamos, a pequeñas escalas, que está, digamos, gobernada por la descripción, por ejemplo, de la mecánica cuántica, este número cuántico se le atribuye justamente a cada una de estas, reflejando las características del momento angular intrínseco. Por ejemplo, en el caso del pión, tiene, digamos, como que un momento angular intrínseco eh, neutro o cero porque se compensan los momentos intrínsecos también dados, por ejemplo, en la estructura de los quarks que forman los piones, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de los kaones, que resultan, ¿no?, en momentos angulares intrínsecos o positivos o negativos, estableciendo nuevamente un número cuántico apropiado en la descripción del número de spin, por ejemplo, para el caso de los kaones, ¿no? ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, entonces continuemos con el contenido de esta segunda parte de la clase, ¿sí? Bien, sin ánimo, digamos, de un poco dilatar esta explicación que dábamos, ¿no?, de los responsables en las escalas del universo, es decir, las fuerzas responsables en las escalas del universo que llegarían, digamos, a tomar acción en la formación de la estructura de la materia. Simplemente recordar de que la interacción nuclear o la fuerza nuclear asociada a la interacción nuclear sería el de las escalas naturalmente más pequeñas, yendo ya a las escalas justamente de la descripción de la interacción nuclear fuerte, donde el mediador es el gluón, ¿no? Entonces, el caso extremo en la naturaleza vendría a ser justamente el de la interacción gravitacional, que está presente a grandes escalas y naturalmente sería la responsable, por ejemplo, de la interacción entre cuerpos muy masivos a esas grandes escalas, ¿no? Bueno, alguna, digamos, nuevamente podríamos decir, propiedad de estas fuerzas, aparte, digamos, de las partículas mediadoras, podemos ver que en el caso de la interacción gravitacional está el gravitón, ¿no? Incluso al cual teóricamente se le asigna un número de spin, como hablábamos anteriormente, un número de cuántico asociado al momento angular intrínseco de la partícula. Pero simplemente quería decirles de que esto está todavía no comprobado, porque nunca se lo ha observado experimentalmente, por ejemplo, al gravitón, ¿no? Y de hecho, justamente en la idea de la unificación teórica de estas cuatro fuerzas, naturalmente no se ha tenido éxito en la unificación de las cuatro, más bien se ha podido unificar justamente las tres primeras, ¿no? En lo que corresponde, por ejemplo, fundamentalmente entre la fuerza electromagnética y la fuerza débil, lo que luego nos lleva, por ejemplo, a la teoría electrodébil, por ejemplo, ¿no? Entre la fuerza electromagnética y la fuerza débil, ¿no?, que es la responsable, por ejemplo, de los decaimientos de los núcleos e incluso de los decaimientos de las partículas inestables o de los núcleos inestables, juntas son bastante descritas, o sea, son bastante bien descritas por la teoría de la electrodinámica cuántica, ¿no? La teoría referida justamente a la fuerza nuclear en general, o sea, de la escala nuclear a la escala de los quarks, está descrita por la cromodinámica cuántica, ¿no? Entonces, finalmente la gravitacional no entra, digamos, en contexto de la unificación de las otras y todavía, digamos, es un tema de estudio, ¿no? Bien, si tienen más, digamos, preguntas, dudas o curiosidad sobre esto, naturalmente me pueden preguntar y les puedo dar más referencias que, digamos, no traten de salir del contexto que tenemos del curso, pero es importante mencionarlo, ¿no?, y que lo sepan.
Bien, entonces pensando en esta gran unificación que trataría, ¿no?, de explicar naturalmente la evolución de la estructura de la materia, nos llevaría justamente a este otro recuadro que me gustaría hablar un poquito del mismo, que nos lleva justamente a lo que llamaríamos como el génesis de la estructura de la materia en nuestro universo, ¿no? Recordemos de que eh, digamos, retrocediendo en el tiempo, en la evolución de la estructura de la materia, llegaríamos justamente al inicio o al génesis, ¿no?, del mismo, donde justamente nos lleva a la época del Big Bang, ¿no? Del Big Bang que sucede justamente en condiciones extremas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la energía aquí, es una energía muy grande, 16 órdenes de magnitud correspondientemente a la energía, por ejemplo, de las etapas más evolucionadas que tenemos digamos, la evolución de la estructura de la materia. Y hasta nuestro día, por ejemplo, que es, se puede ver, por ejemplo, vamos a decir, un enfriamiento o una disminución sustancialmente de la energía que permite en toda esta etapa se haya dado, por ejemplo, la formación de gran parte de la estructura de la materia que vemos o se puede observar en el universo actualmente, ¿no? Y justamente el tiempo, desde el tiempo digamos, del Big Bang, ha pasado aproximadamente 14 mil millones de años, que es justamente la edad del universo que hoy en día se, se, bueno, se atribuye a que tiene esa edad, ¿no? Entonces, en las varias etapas de la formación de la estructura de la materia, pueden darse cuenta de que no tenemos naturalmente la evolución de las fuerzas actuando a las distintas escalas, podemos decir así, ¿no? Es así que, por ejemplo, hoy en día, por naturalmente los experimentos que se llevan a cabo en aceleradores, por ejemplo, en el CERN, en el LHC, se sabe que, por ejemplo, la fuerza nuclear actúa casi inmediatamente, que se tiene, por ejemplo, un estado de la materia que se conoce como el plasma de quark y gluones, e inmediatamente los quarks, como no existen o no pueden, digamos, existir solos sin interactuar con su par, estos inmediatamente interactúan para formar justamente las otras partículas, ¿no?, entre la materia bariónica o la materia mesónica, entre otras, ¿sí? Y bueno, y requiere un tiempo para que justamente esta materia vaya, por ejemplo, interactuando entre sí y formando justamente los átomos que hoy en día se ven en el universo, ¿no? A medida que todo esto se va enfriando o todo esto va disminuyendo en las características energéticas con las cuales ha comenzado, ¿no? Todo este proceso naturalmente se lo conoce como el proceso de la estructura de la materia o la evolución de la estructura de la materia desde el Big Bang, ¿no? Lo interesante es de cómo podemos nosotros saber con precisión, digamos, cuáles son las reglas de formación de la estructura de la materia desde el momento, digamos, de la creación. Nuevamente hacemos referencia a los experimentos en aceleradores, que justamente podrían verlos así. Son una suerte de máquinas que nos llevan, ¿no?, al pasado y que recrean justamente las condiciones del Big Bang, ¿no? O sea, de esta manera, por los choques que se producen en estas máquinas, o sea, los choques entre partículas, nosotros podemos recrear las condiciones iniciales de la formación de la materia en el universo y de esta manera estudiar cada una de las fuerzas actuando a las distintas escalas de una manera muy precisa, digamos, ¿no? De esta manera incluso se han podido estudiar muchas de las propiedades de las partículas hoy en día bueno, y esto tiene más de medio siglo de evolución, ¿no?, hasta nuestros días. Entonces, desde la invención de los primeros aceleradores, sobre todo circulares, o los sincrotrones, más o menos hablando de la década de los 50 del siglo pasado, hasta la fecha tenemos naturalmente muchos estudios que han sido parte de estos experimentos y obviamente han ido contribuyendo con la teoría que ya comentaba hace un momento, ¿no? O sea, han ido contribuyendo con mediciones cada vez más precisas de la teoría de la electrodinámica cuántica y también contribuyendo con la teoría de la cromodinámica cuántica
hablando específicamente de la formación o de la interacción de la escala nuclear, por ejemplo, de los constituyentes básicos que son los quarks que forman, ¿no?, los nucleones. Bien, sin ánimo, digamos, de extendernos más en este recuadro, pasemos a ahora ver cuán importante justamente es el término de escala, ¿no? No solamente escala asociada justamente a la escala que podríamos asociar métrica de los fenómenos que ocurren en nuestro universo, sino también a la escala energética, como inicialmente había mencionado, por ejemplo, en el recuadro anterior, ¿no? Aquí justamente con esta figura en realidad quiero ilustrar justamente que la idea de unir ambos conceptos de escala de energía y escala métrica para que nos dé una idea de por qué o sea, por qué mientras vamos yendo a escalas mucho más pequeñas tendríamos que aumentar la energía del sistema para que podamos estudiar justamente las características de la estructura de la materia. Y es justamente una de las razones de por qué necesitamos justamente de estos aparatos como los aceleradores de partículas que nos dan estas condiciones elementales para que podamos nosotros estudiar justamente las escalas más pequeñas de la naturaleza, ¿no? Entonces, comencemos justamente a las escalas más grandes, ¿no? Con contraparte a las escalas pequeñas, como mencionamos. Las escalas más grandes que ustedes pueden aquí ver ilustrada en esta figura corresponden naturalmente a escalas que son responsables de las formaciones, ¿no?, de escalas de sistemas solares, escalas de sistemas estelares, galaxias, cúmulos de galaxias, etc. Todo lo que se observa naturalmente en este momento en nuestro universo, incluso visible y no visible, porque no únicamente estos cuerpos emiten radiación visible, sino también emiten radiación invisible, ¿no?, que puede ser naturalmente estudiada y observada desde la Tierra. Y para esto necesitamos, ¿qué tipo de tecnología? Necesitamos eh, observatorios ópticos puestos en órbita o ya sea en la Tierra, ¿no? O observatorios también que observan el universo, vamos a decir, energético, que también pueden ser puestos en órbita o por las características de la radiación energética o muy energética que vienen de los objetos fuera, resulta más eficientes o complementarios, podemos decir, los observatorios, por ejemplo, localizados en la superficie de la Tierra, ¿no?, de esta manera complementando lo que se observa en órbita y lo que se puede observar en Tierra, ¿no? Por ejemplo, para comentario solamente, el observatorio, por ejemplo, de los observatorios que están enfocados en estudiar la radiación gamma, por ejemplo, del universo, y que se conocen como observatorios de rayos gamma, son colocados, por ejemplo, a nivel de la superficie de la Tierra. Ese es el caso, por ejemplo, del futuro observatorio Alpaca, por ejemplo, ¿no?, que su objetivo es mirar la parte más energética del universo, pero solamente centrada en la parte de la emisión de rayos gamma de los distintos objetos. Bien, entonces vayamos, digamos, yendo ya hacia nuestras escalas y vean cuántas órdenes de magnitud más o menos en términos generales tenemos hasta llegar a nuestra escala, ¿no? Vamos, 26 órdenes de magnitud es un número muy grande y digamos, la escala nuestra es la escala del metro. Y para esto, a términos, digamos, de energías, en términos de energías, no estamos hablando de muchas energías, de energías o de física que necesitamos, ¿no?, apoyarnos en aparatos que nos puedan recrear energías grandes a pequeñas escalas para poder estudiar, digamos, el comportamiento de la estructura de la materia a esta escala. A eso me refiero, ¿no? Entonces, de hecho, la parte es decir, a nuestra escala es la escala, digamos, o cómo podemos percibir la escala a nuestra medida, si vale el término, simplemente podría, digamos, estar asociada a un detector óptico, ¿no? Y poder percibir, por ejemplo, la velocidad que tienen los objetos a esta escala, que naturalmente no es la velocidad que naturalmente se observa, por ejemplo, a escalas más pequeñas. Por supuesto, también escalas más grandes tenemos de repente mayores velocidades a las cuales se mueven los objetos. Pero bueno, las escalas o los varios fenómenos, mejor dicho, presentes a estas escalas pueden ser, vamos a decir, fácilmente percibidos por el hombre, ¿no? Pero
Otra es la historia si nos vamos a escalas mucho más pequeñas, ¿no? Para escalas mucho más pequeñas en realidad necesitamos naturalmente de otro tipo de tecnología, por ejemplo, como los microscopios o los microscopios electrónicos, los microscópicos, sino los microscopios electrónicos, que nos permiten, por ejemplo, ver escalas mucho más pequeñas. Por ejemplo, comparada a la nuestra, a una escala de 6 órdenes de magnitud más pequeña, o la del micrómetro, ¿no? Podemos ya observar, por ejemplo, macromoléculas, ¿no? La molécula del DNA o las escalas de los mismos virus están correspondientemente dentro, digamos, de la escala de los micrones o un poquito menos, ¿eh? Pero ya yéndonos a la escala del átomo, que es la escala del angstrom o 10 a la menos 10 metros, necesitamos realmente o sea, de otro tipo de instrumentos para poder estudiar las propiedades de la estructura de la materia a esta escala, ¿no? Hablando de la escala atómica, o peor aún, de la escala nuclear, o sea, no se olviden que entre la escala atómica y la escala nuclear, como comentábamos más antes, hay una diferencia de factor 5, es decir, de que el femtómetro, que es 10 a la menos 15 metros, comparada con la escala del átomo, que es el angstrom, o 10 a la menos 10 metros, tenemos una diferencia de un factor 5. Entonces es realmente un factor bastante grande, pensando de que estamos hablando, digamos, de una misma estructura que es la del átomo, ¿no? Y la estructura del átomo conteniendo una estructura más pequeña que es la del núcleo que está, digamos, más internamente dentro de esta estructura. Bien, entonces, ¿qué tipo de tecnologías tenemos que usar para poder observar este tipo de escalas? Naturalmente está referida a experimentos que necesitan de haces de partículas que normalmente son proporcionadas por aceleradores de partículas, ¿no? Históricamente vamos a verlo también, y lo había mencionado más antes. Históricamente comenzaron los experimentos revelando la estructura nuclear de la materia, ¿no? Haciendo dispersar, por ejemplo, partículas alfa en elementos más pesados, como por ejemplo el oro. Y como comentábamos más antes, este tipo de experimentos se conocen como los experimentos de dispersión, y que los lideró a inicios del siglo pasado Ernest Rutherford, ¿no? Y su equipo. Pero bien, para eso necesitábamos una fuente de partículas alfa que provenía justamente de un material radioactivo. Más de esto vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa si queremos observar escalas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, si queremos observar escalas mucho más pequeñas, realmente necesitamos ya de un acelerador de partículas, que nos lleva justamente a vamos a decir, a revelar las estructuras más internas de no solamente los nucleones, sino también los constituyentes básicos de los nucleones, que son los quarks, ¿no? Que habíamos mencionado. Y para esto, naturalmente, necesitamos ir, digamos, en la estructura de la materia un factor de orden de magnitud 6 comparada con la del átomo, para poder revelar esta estructura íntima de la materia, si ustedes quieren, ¿no? Y la cual está justamente conectada con una teoría sólida que está en este momento incluso siendo comprobada, ¿no? Por los experimentos actuales que están en este momento en el acelerador más grande del mundo, que está en el CERN, que es el LHC, ¿no? Que viene de las siglas en inglés del Gran Colisionador de Hadrones, ¿sí? Bien, y después, naturalmente, yendo a la recreación, digamos, ¿no? De los valores absurdos que podemos ver yendo, digamos, al Big Bang, como veíamos, ¿no? En la anterior. Estamos hablando de las escalas prácticamente que se conocen como las escalas de Planck, que son escalas realmente muy, 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 muy pequeñas, ¿no? En la naturaleza. Y para esto, naturalmente, necesitamos de adentrarnos en energías muy grandes a estas pequeñas escalas, ¿no? Si bien, digamos, o sea, esto también lo vamos a ver, estamos hablando de energías que están conectadas con valores muy pequeños correspondientes a las escalas de energía a nuestra escala, que podríamos, por ejemplo, pensar en comparar, digamos, ¿no? Un joule con un electron volt, que es justamente las energías que se usan a estas escalas pequeñas. Pero no olvidemos de que para poder revelar esta estructura de la materia tenemos que proporcionar, no sé,
millones o miles de millones de electronvolts a una partícula, ¿no? Imagínense si esto lo miramos como un conjunto de muchas partículas con esa gran energía, ¿no? Por eso todo este campo de la física se conoce como el campo de la física de altas energías, ¿no? Bien, bueno, dicho esto entonces, pasaremos un poquito a describir otros conceptos unidos a las unidades básicas y constantes fundamentales. Como mencionaba hace un momento, ¿no? A las escalas de la naturaleza para poder estudiar eh, las escalas energéticas de la naturaleza microscópica, llamémosla así en términos generales, se utiliza la unidad del electronvolt, ¿no? De hecho, podemos incluso la masa de las partículas o la masa de reposo de las partículas poner en unidades de electronvolts. Podemos también poner otras unidades, por ejemplo, como la cantidad de momento de las partículas, también en términos de electronvolts, ¿no? Donde, bueno, naturalmente viene la velocidad de la luz aquí como constante, acompañando a estas unidades, de modo que nos conectamos justamente con los conceptos de la relatividad especial que vamos a revisar más adelante, ¿sí? Bien, las, las cantidades y unidades más generales que se usan en esta escala de la materia, hablando naturalmente de la escala de longitud o métrica y la escala de energía, son, como habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional estamos hablando justamente del femtómetro o 10 a la menos 15 metros, o el Fermi, ¿no? En honor a Enrico Fermi. La energía, estamos hablando en escalas pequeñas en términos de electronvolts, que vamos ahí a definir en un momento formalmente qué es un electronvolt. Y por ejemplo, particularmente hablando de 1.000 millones de electronvolts o un gigaelectronvolt, equivale en el sistema internacional a 1.6 por 10 a la menos 10 joules. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no?, que en realidad a las escalas de energía que nosotros tenemos presentes de repente a nuestro, en lo que se nos es más, digamos, más, más habitual, o sea, son escalas muy pequeñas, ¿no? Pero repito, o sea, estas escalas de energía pequeñas están solamente atribuidas a una sola partícula, y si sumamos, ¿no?, la cantidad de partículas presentes digamos, un haz de partículas, eso llega a ser una gran cantidad de energía. Bien, la masa también puede estar en términos, ¿no?, de electronvolts, y obviamente estamos hablando también de una masa en el sistema internacional mucho, mucho más pequeña, ¿no?, atribuida naturalmente a la escala microscópica de la materia, que es constituyente básico de lo que habíamos comentado, ¿no?, de la materia bariónica, constituyendo el núcleo, y de ahí, por ejemplo, yendo a formar el átomo, o los átomos dentro de las moléculas, ¿no? Bien, la constante de Planck es también bastante usada en estas unidades, que bueno, la tienen de repente más presente, y aquí tenemos su equivalencia en electronvolts, o la constante de Planck reducida, que también es una de las cantidades que se utilizan bastante en la medición, en la medición y las unidades de física de altas energías, ¿no? O también en física nuclear. La constante de la velocidad de la luz, que también ya la tienen presente. Y finalmente, este último, que de repente no sé, es muy familiar, que es la constante de estructura fina, que también aparece como, digamos, una constante bastante importante dentro del estudio de la estructura de la materia, enfocada justamente a la interacción electromagnética. De hecho, bueno, digamos muchos detalles, lo vamos a ver también hablar más adelante. Esta constante es la intensidad de acoplamiento, se la denomina así formalmente, de la fuerza nuclear, perdón, de la fuerza electromagnética, que es responsable naturalmente de toda la interacción electromagnética. De hecho, tenemos, ¿no?, entre las constantes, digamos, que más podemos revelar de esta fórmula, tenemos, ¿no?, la constante de Planck reducida, la velocidad de la luz, las constantes referidas justamente a las propiedades eléctricas del medio, ¿no?, que vienen del electromagnetismo, y la carga del electrón.
Bien, y también podemos hablar de las unidades naturales cuando justamente la constante reducida de Planck la hacemos equivalente a la constante de la velocidad de la luz y todo esto lo ponemos a la unidad. Y de esta manera también podemos representar las unidades en términos de las constantes, perdón, en términos de las unidades naturales referidas justamente a la constante reducida de Planck y a la velocidad de la luz para facilitar en muchos casos cuentas que podemos hacer, digamos, en el cálculo de las unidades o en las mismas ecuaciones, ¿sí? Bueno, la masa, la longitud y el tiempo también puede estar representado en términos de electronvolts o en términos de la energía a la escala que estamos nosotros estudiando, ¿no? Que vamos a, desde de hoy en adelante, introducir la unidad del electronvolt como la unidad básica, digamos, de medida de la energía en pequeñas escalas, ¿sí? Y bueno, de repente es difícil de entender exactamente, ¿no? Cuán pequeña es la escala de esta energía y cómo podemos compararla para tal vez de entenderla con las escalas a las cuales estamos más habituadas. Pero bueno, antes de esto vamos a naturalmente definir lo que es un electronvoltio, ¿sí? Entonces, un electronvoltio es una unidad de energía, ¿no? Que prácticamente está referida a la energía cinética que gana un electrón cuando esté acelerado en un potencial en diferencia de potencial de un voltio. Es por eso que es estrictamente, ¿no? La carga del electrón por un voltio, ¿no? Y es justamente el valor de la carga del electrón que tenemos, ¿no? De 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por un voltio, que nos llevaría justamente a la definición formal de los joules, que sería el mismo valor numérico que el de la carga prácticamente del electrón, pero en términos el producto entre el coulomb y el voltio, que nos llevaría a la unidad de energía de joules, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19 joules, entonces una cantidad tremendamente pequeña que es atribuida justamente a la escala, a las pequeñas escalas para la comprensión, digamos, de muchos de las unidades que hemos visto con anterioridad, ¿no? Y esto en el sistema CGS, este valor de 1.6 por 10 a la menos 12 ergios. Bien, entonces recordemos, bueno, que un joule está definido por estas otras unidades, ¿no? De masa, unidad de longitud y el tiempo. También tenemos que tomar en cuenta que la energía total de un sistema dentro de, digamos, de el contexto de la relatividad especial, perdón, está tomada en cuenta la masa en reposo de la partícula, ¿no? La energía cinética asociada a la misma, como la energía total asociada, digamos, a la partícula, al sistema, ¿no? Cabe notar, digamos, de que de esta ecuación que ustedes ven acá, que se conoce como la relación de Einstein, ¿no? Si nosotros no tomamos en cuenta una partícula con masa, podemos de igual manera asociar la energía, digamos, en términos de energía cinética solamente asociada a la partícula. Y esto podríamos, digamos, usarlo en la interpretación, por ejemplo, de la energía de una partícula sin masa, que sería justamente la del fotón, por ejemplo, ¿no? Y el término justamente de la masa en reposo, que no tomaría en cuenta naturalmente el primer término asociado a la relación de Einstein, y que es justamente la famosa relación que tenemos entre la energía, la famosa relación entre la proporcionalidad que existe entre la energía y la masa a través de la famosa fórmula, ¿no? de Einstein, que se asocia a la masa en reposo de la partícula. Bien. A ver, pero para entrar en contexto, ¿qué tan pequeño puede ser un electronvoltio, ¿no? Aquí he hecho unas cuentas simples para que un poco para que un poco nos demos cuenta de cuán pequeñas son estas escalas energéticas, ¿no? Bien, a ver, pasaremos por la definición del watt en términos de joules, ¿no? Y por unidad de tiempo. Y, por ejemplo, hablaremos de cuánta energía consume el planeta, bueno, naturalmente en términos generales, es un número que se puede descargar, digamos, de alguna referencia en Internet, y más o menos equivaldría a este número gigantesco, ¿no? 5 por 10 a la 20 watts es la energía que se consume en todo el mundo, en promedio, ¿no?
Entonces, si nosotros la comparamos justamente con energía eh, o asociada al electronvoltio, ¿no? Encontraríamos que justamente de que sería justamente como la energía asociada en términos de watts a, por ejemplo, la energía que se necesita o que está asociada, por ejemplo, a un foco de 80 watts. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, un foco de 80 watts representaría la energía en electronvoltios comparada justamente con la energía que demanda, digamos, todo el planeta y que es este número gigantesco, ¿no? Bueno, otro ejemplo, digamos, ¿no? Comparada, por ejemplo, en términos de kilocalorías. Un joule tiene este valor en kilocalorías, entonces asociada en términos de joules al electronvoltio, vendría a ser este número pequeñísimo, pequeñísimo en términos de kilocalorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo interesante es cuando uno ya compara, por ejemplo, em, cuánta energía, por ejemplo, en términos de kilocalorías, podríamos asociar a la energía del Sol, a la energía que emite el Sol en un segundo, o la energía que produce el Sol en un segundo. Entonces sería como comparar ¿no? Esta cantidad, o sea, de 3.8 por 10 a la 26 joules, que es la energía que produce el Sol en un segundo aproximadamente, es un número astronómico, ¿no? Y el que, en términos de kilocalorías, produciría, por ejemplo, un electronvolt, o al que asociaríamos un electronvolt, pero poniendo, por ejemplo, como referencia para poder introducir el término de kilocalorías asociado, digamos, algo familiar, que podría ser una pizza margarita, que sería justamente este valor de acá, que sería equivalente justamente a 63 pizzas margarita, la energía acumulada, por ejemplo, o que se produciría en el Sol en un segundo. ¿No? Es decir, que sería equivalente comparar, ¿no? a la energía acumulada de 63 pizzas margarita con la energía de que se produce el Sol en un segundo, ¿no? Entonces es comparada con el valor que teníamos inicialmente, es un valor eh, realmente astronómico, ¿no? Comparada con la de que asociaríamos, digamos, en términos de electronvolts a la energía que, digamos, estaría acumulada en una pizza margarita. O sea, solamente para que se ponga en contexto y que tengamos una idea de cuán pequeño es este valor, ¿no? Pero repito, o sea, si bien es pequeño, no olvidemos de que es un valor que se le atribuye a una sola partícula, y si justamente lo que buscan los aceleradores de partículas es que gane esta partícula energía a medida que éste vaya acelerando, y que gane, no sé, miles, en una proporción de miles de millones de veces más grande que su energía, o energía, atribuir una energía cinética y atribuirla solamente a una partícula. Esto nos lleva justamente al contexto que mencionábamos hace un momento, de que es una gran cantidad de energía concentrada, digamos, en una pequeña porción del espacio, digamos, ¿no? O una pequeña porción de la escala. Bien, y para ya ir concluyendo con algunos conceptos generales, a manera de introducirnos en este curso, veamos justamente qué tan pequeño es un átomo, ¿no? Entonces, un átomo hemos dicho que es del orden del Angstrom, 10 a la menos 10 metros, o podemos decir que es también en términos de nanómetros, equivalente a 0.1 nanómetros, ¿no? Y comparado, por ejemplo, con el diámetro de la Tierra, que es este valor que tenemos acá, vendría a ser comparado con una, digamos, pequeña esferita, atribuyendo, digamos, de que esta es podríamos asociarla a una esfera perfecta. Sería el equivalente a un diámetro de 1.3 milímetros, ¿no? Una esferita de 1.3 milímetros vendría a representar, por ejemplo, el tamaño del átomo comparado con el diámetro, por ejemplo, de la Tierra, ¿no? Entonces, imagínense cuán pequeño es, ¿no? Ahora, ¿qué tan pequeño es el átomo comparado con el núcleo, ¿no? Que vemos es en un factor 5 más pequeño que el propio átomo, ¿no?
Y sería como comparar, por ejemplo, el tamaño del núcleo del átomo con el diámetro del sistema solar. Por ejemplo, para tener una idea, igual, el diámetro del sistema solar es este número astronómico que ustedes ven acá, comparada con, naturalmente, el número asociado al femtómetro, vendría a ser como comparar, nuevamente, digamos, si hablamos de una esferita de 9 milímetros con el diámetro que tiene el sistema solar. O sea, es impensable, ¿no? Es realmente muy, muy, muy pequeño. Bien, creo que la próxima clase iniciaremos con lo que será esta gran historia que nos introduce justamente a cómo ha sido revelado la estructura del núcleo. Hablaremos justamente del modelo de Thomson, del modelo de ciruelas, del pudding de ciruelas, que se lo conoce más familiarmente, ¿no?, como el Plum Pudding Model, que ha sido propuesto a finales del siglo XIX por Joseph Thomson, ¿no?, y que ha sido refutado naturalmente por el experimento o los experimentos llevados más adelante a inicios del siglo XX por Ernest Rutherford y su equipo, ¿no? Entonces esto es una historia igual bien fascinante, de la cual vamos a ir introduciéndonos poco a poco en los detalles de la misma y ir a profundizando más en cómo podríamos llegar de un cálculo clásico, digamos, en el cual incluiríamos incluso algunos conceptos de electromagnetismo para poder tener una idea de cómo puede ser explicada fenomenológicamente esta dispersión entre las partículas y cómo puede darnos o revelarnos, ¿no?, una estructura, digamos, debido a algún observable que luego podría conectarse, ¿no?, con lo que sucede a pequeñas escalas y a grandes escalas, que sería el laboratorio, medir justamente este observable que nos diría que, o que nos advertiría de que la estructura del átomo no es la que pensaba justamente Joseph Thomson. Bien, esto en la próxima clase. Vayamos a algunas a preguntas que puedan haber, por favor, en esta última parte de la clase. Gabriel, o los que estén presentes, por favor. Y Ujú. por el momento no tengo tantas cosas. Bien, Gabriel, gracias. Los demás, Cristian. Por ahora tampoco tendría dudas, Doc. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces por participar en la clase de hoy. Nos veríamos la próxima clase, ¿ok? Todo esto